quedan algunas prácticas, algunas preguntas para el doctor Melchor Arellanos. ¿Está? Sí, claro. Aquí estamos, Sergio, sin problema. Muy bien, gracias, doctor. Bien, nos preguntaban si en su estudio habían evaluado o monitoreado algunos compuestos bioactivos como son polifenólicos y metilxantinas, sobre todo en el aspecto de la elaboración de la cerveza. No, definitivamente esa parte no la hicimos. Creo que todavía hace falta mucho trabajo por realizar. Estos son como los primeros trabajos que nosotros hemos estado realizando para tratar de ver las opciones que podría haber en el uso de estos residuos de la industria del cacao. Pero sí, como bien comentan, creo que todavía hace falta ver incluso qué tipos de proteínas contiene para saber el grado de espuma que se va a formar. Afortunadamente la espuma que se nos formó fue muy clara, firme, y varias de las características que tiene precisamente las cervezas comerciales, de tal forma que creo que el producto estuvo bien, pero sí hace falta todavía caracterizar una gran parte de los productos que se generan a partir de estos subproductos. Muy bien. Nos pregunta también si respecto al subproducto de la cascarilla, ¿de qué manera se podría aprovechar en la industria de los alimentos? Sí, bueno, hasta este momento, pues nosotros produjimos el etanol y los ácidos orgánicos con la finalidad después hacer procesos de separación, extracción, purificación, que pudieran ser utilizados precisamente en la industria alimentaria como algún componente adicionado en algún alimento. En realidad, ahorita lo único que queríamos tener certeza era ver de que realmente estos hidrolizados de la fibra del cacao pudieran generar, bueno, crecer microorganismos y que estos microorganismos pudieran producir este tipo de metabolitos. Afortunadamente nos damos cuenta que sí es posible y bueno, ya los usos de todos estos metabolitos poco a poco iremos también vislumbrando cuál podrían ser las diferentes opciones. Incluso, bueno, solamente por comentar, el ácido láctico es muy buscado para la generación de polímeros biológicos como es el poliláctico, de donde están haciendo, por ejemplo, ahorita muchos de los plásticos que están usándose en la industria alimentaria. Entonces, precisamente por eso estas perspectivas que tenemos ahorita de que sí es posible y que hay microorganismos que son capaces de crecer ahí, creo que nos da una pauta para dirigir la investigación hacia allá. Así es, gracias, doctor. Bueno, yo quisiera comentar, la cascarilla actualmente se utiliza, la muelen y la utilizan para obtener un producto, bueno, en Tabasco por lo menos, que se llama polvillo, y lo utilizan como para aguas frescas. Y también ese polvillo, yo no me consta, pero al parecer lo usan también para, parece que lo venden y es para las conchas de chocolate. No me consta, pero el polvillo sí me consta. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación y aportación. Pregunta también al doctor Melchor, ¿las levaduras que utilizaron son cepas autóctonas del cacao o son levaduras comerciales? Muy buena pregunta. Sí, las 3 bacterias y 2 de las levaduras son autóctonas de los procesos de fermentación de cacao, exceptando la Cluiberomyces marxianus. La Cluiberomyces marxianus fue aislada de procesos de producción de mezcal. Y bueno, también es autóctona mexicana. Por supuesto, ninguna de las levaduras, ninguna de las bacterias son comerciales. Nosotros estamos a favor de estar utilizando la microflora nativa de los diferentes productos que estamos trabajando, llámese mezcal, llámese tequila, llámese cacao u otras bebidas, de tal forma que sí hemos tratado de utilizarlo. Sin embargo, fue algo muy interesante para nosotros que Cluiberomyces marxianus no la hemos podido encontrar al menos en algunos de los lugares que han sido muestreados en la etapa fermentativa del cacao.
porque la Cliboromyces marxiana lo hemos encontrado en muchos procesos artesanales de bebidas mexicanas. Sin embargo, precisamente por esa situación de que siempre no la encontrábamos y que ahorita en el cacao, por alguna extraña razón, no la encontramos, decidimos de todos modos agregarla en el estudio. De acuerdo, muy interesante, doctor. Muchas gracias. Y vamos a hacer una última Sergio, pregunta. prende tu micrófono, no se escuchó, perdón. Ya, perdón. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta para usted. ¿Hay más? Las demás las contestamos en privado. ¿Cuánto se produce de ácido láctico, supongo, en el proceso de estudio que ustedes realizaron? Sí, la máxima producción que logramos tener fueron 7 gramos de ácido láctico, pero como comenté, fueron estudios preliminares, todavía hace falta optimización, incluso estamos pensando en que como la concentración de azúcares en un inicio no es muy alta, a lo mejor valdría la pena incluso concentrar los jugos, obtener un medio de cultivo más rico en azúcares y poder tener mejores rendimientos y productividades. De acuerdo, muchas gracias, doctor Melchor. Tengo algunas preguntas ahora que quedaron pendientes para la doctora Teresa Ayora. Si está presente la doctora Tere, si no las dejamos pendientes. Sí, Creo que aquí sí, estoy. sí. Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos comentan, entiendo que se está asistiendo el proceso con el calor del horno. ¿Cómo afectaría esto al avance de las reacciones, teniendo en cuenta que las reacciones de fermentación son las que proporcionan el calor de forma natural? Bueno, efectivamente, algo que no mencioné por la situación es que lo que se ha buscado siempre es tratar de que la calidad que se obtiene al final, después de la fermentación en el cacao, siempre sea homogénea, que difícilmente se consigue por lo mismo que es una fermentación espontánea y en condiciones del ambiente. Entonces, la idea de hacer los fermentadores es justamente tratar de controlar estos factores. Entonces, nosotros propusimos esto de controlar la temperatura para favorecer justamente esas reacciones que se llevan a cabo de manera natural y que también obviamente ocasionan esos cambios de temperatura. Entonces, esa era la idea, ¿sí? Favorecer las reacciones para acelerar el proceso de fermentación. Ok, doctora, también comentan si entonces estos dispositivos que ustedes proponen, el cilindro vertical, cuenta con un dispositivo para monitorear esta temperatura. De hecho, sí, en una de las imágenes que les presenté ahí se ve cómo tenemos un termómetro, pero en ese tubito que tiene en cada una de las secciones también se pueden colocar termopares en los que se pueden ir monitoreando y registrando los cambios de temperatura interno, cosa que no hemos hecho. Gracias. Preguntan, ¿consideran calcular teóricamente la cantidad de grano mínimo para alcanzar la temperatura a partir de reacciones de fermentación? No por el momento. De hecho, el diseño del reactor se dio, como les mencioné, de acuerdo a lo que teníamos en el laboratorio, y la idea era que cupiera justamente dentro de ese horno. Entonces, y que pudiéramos manejar una cantidad de 1 kilo. El kilo puede ser, obviamente, en cada fermentación no va a ser exactamente el mismo número de semillas, porque va a depender si son semillas más chiquitas, más grandes, pero la idea era justamente 1 kilo para poderlo comparar unos con otros. Ok, doctora, pregunta también, ¿qué varietal de cacao fue el que emplearon para el estudio, ya que pues consideran que los tiempos de fermentación... Utilizamos criollo y forastero del estado de Tabasco. Ok, gracias. Y finalmente, acerca de la geometría del reactor, ¿por qué se ha seleccionado esa relación área-volumen? Pues en todos los diseños que se pensaron en ese momento, finalmente quedamos en por lo mismo del horno que teníamos a la disposición, ¿no? Y manejar justamente el kilo de semilla. Obviamente es perfectible, como lo mencioné, nuestro detalle ahorita fue justamente el mecanismo de volteo. Se había pensado de una manera, pero obviamente el tornero que nos hizo el fermentador no fue muy sencillo, por lo que tuvimos que modificar justamente el diseño. Y por último, ¿se evaluó acaso el perfil organoléptico del cacao que en ambos
modelos de fermentación. ¿Cuáles fueron los resultados? No, lo único que hicimos fue el análisis de aroma. Pero pues, obviamente faltan muchas cosas por estudiar y muchas cosas por hacer. Claro, muy bien, doctora. Pues muchas gracias. Si queda alguna pendiente, también se las haremos llegar para que nos apoye con una contestación personal a las personas que emitieron sus cuestionamientos hacia su ponencia. Muchas gracias, doctora. Gracias. Paso a algunas preguntas que quedan pendientes para el doctor Luis Coronado. ¿Sí nos acompaña? Parece que sí. Hola, buen día. Ok. Hola, doctor Luis, nos quedaron las siguientes preguntas. Dice, ¿los resultados de la aplicación a las ratas son interpolables a los humanos? Sí, de hecho sí, sí son interpolables. Hay una ecuación que se llama dosis equivalente a humanos, que simplemente es una ecuación basada en el peso de la rata comparado con el peso del humano, y una ecuación medio logarítmica. Se puede hacer esa interpolación. De hecho, en mi último artículo lo tengo en agregado. Ok, muy bien, gracias, doctor. Preguntan, ¿el chocolate entero se ha visto que disminuye los efectos benéficos al combinarlo con leche en comparación de que si se combina con agua? ¿Se estudió este efecto en las posibles formulaciones que ustedes estudiaron o evaluaron? No se realizó esas investigaciones. Muy bien, la otra, ¿las proteínas de cacao fueron aisladas y después añadidas a la dieta o se realizó una extracción de estas y posteriormente se administró el cacao? O sea, preguntan de esa forma. Ok. Las proteínas fueron aisladas de las semillas de cacao criollo. Se determinó su concentración y base a la concentración se le administró 150 miligramos por kilogramo al día. La administración fue por vía intragástrica, o sea, fue una administración, digamos, forzada para saber que te van a administrar la misma cantidad todo el tiempo. Entonces, así fue como se realizó el experimento. Ok. Mencionan, si el cacao baja la presión arterial, ¿qué papel podría tener o jugar la cafeína en el consumo del cacao? Esa es una buena pregunta. El cacao como tal, su alcaloide principal es la teobromina, seguido de la cafeína. De hecho, he estado investigando ahorita acerca de esa pregunta y hablan algunos autores de que la administración de la teobromina en condiciones normales no causa, de hecho, te protege contra la hipertensión, más sin embargo, el exceso de esta teobromina puede causar aumento del ritmo cardíaco. Entonces, tampoco el exceso es tan bueno. Ok. Hay otro por allá. Sí, ¿cuántos gramos de chocolate recomendaría para un paciente con hiperlipidemias? Sí, de hecho, le acabo de contestar porque sí puso su correo electrónico y le contesté sinceramente que no sería adecuado que yo le diga qué dosis debe ser la administrada. ¿Por qué? Porque no sabe cómo se encuentra la persona, no sé si clínicamente ya está muy grave. Estos análisis son para como quimioprotector, son para prevenir ciertos males, no para curar ya las condiciones muy severas. Sí, de hecho lo comentaba creo que la doctora hace rato, Jaramillo, que Sí. depende mucho, ¿no? Del estado de salud en el que se encuentre la persona, el efecto que puede tener, ¿no? Este tipo de compuestos en el ser humano. Bien, y la última. ¿Perdón? Más que nada, pues si desea saber, eso más que nada lo debe dar su médico o su pediatra o su nutriólogo, ¿no? Que sabe cómo está la persona como tal. Sí, la siguiente pregunta que me ibas a hacer. Sí. Dice, ¿se encontró alguna característica de los péptidos encontrados para inhibir la ECA y el DPP-IB? En el dipeptidasa 4 yo no realicé un ensayo in vitro porque la enzima sí era un poco costosa. La enzima convertida de angiotensina, esa, en el caso de cuando lo vimos molecularmente, sí hay una tendencia cuando tienen de las secuencias relativamente cortas. Los péptidos que yo analicé tienen varias secuencias que sí se acoplan al sitio catalítico, en el caso ya sea de la enzima convertida de angiotensina, en la renina y en la
en el receptor a adenosina tipo 2. Entonces, también el tamaño y el tipo de aminoácidos azufrados, si no me equivoco, o aromáticos son los que tienen más fuerza de interacción con estas enzimas en el análisis in silico. Muy bien, doctor Liz. Pues creo que fueron las que hasta ahorita encontré para usted. Muchas gracias. Quiero pasar para la doctora Ana Presa, si nos acompaña aún. A la orden. Doctora Ana, ya ve que comenta que su trabajo se realizó a través de, bueno, el efecto se evaluó sobre células en modelos murino, ¿no? Ajá. La pregunta es, ¿ese modelo murino, ese tipo de células, a qué tipo de cáncer en ser humano se podría relacionar? Y los efectos que halló, ¿en qué otro tipo de cáncer podría tener como que potencial como para decir, se podría o se sugiere estudiar sobre a lo mejor este tipo de células por lo que se encontró? En teoría, el homólogo en humanos sería como tipo leucemia. Y no tuvimos como ver en qué otro tipo de cáncer lo podríamos aplicar. Pero de acuerdo a los resultados de citotoxicidad y de actividad antitumoral, se podría aplicar a cualquier otro tipo de cáncer para revisar cuál sería su comportamiento, si sigue siendo el mismo mecanismo de acción del fortalecimiento del sistema inmune o cambiaría de acuerdo a los receptores que tuviera el otro tipo de cáncer. No tuvimos más allá de aplicación que el murino. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias entonces por su participación. Y bueno, tengo algunas otras más que fueron emitidas con interés del el tema que yo les expuse. Por ejemplo, aquí mencionaba el concentrado de proteína de suero de leche tendría impacto a personas intolerantes a la lactosa para la obtención de las nanoemulsiones. ¿Qué otro tipo de emulsificantes se pueden usar? Bien, para personas propiamente intolerantes a la lactosa, el uso del concentrado de proteína de suero de leche no sería tanto. A lo mejor aquí lo que habría que enfocarse más es en aquellas personas que tengan alguna capacidad de alergias, algunas de este tipo de proteínas. Se sabe que las proteínas de suero de leche, algunas de ellas causan un efecto alérgico de acuerdo a las personas. Pero también se ha demostrado que cuando aplicamos algunas tecnologías que modifican su estructura o que las desnaturalizan, como es en el caso de los procesos que nosotros estamos aplicando, muchas veces estas propiedades de alergia pueden verse o disminuidas o aumentadas. Si se quiere evaluar ese efecto sobre qué potencial de alergenicidad podría tener sobre las personas, sería algo también que se debería estudiar, ¿no? Preguntan si se evaluó el precio final de la emulsión y de los encapsulados. Realmente no lo evaluamos, el precio. Lo que sí podemos mencionar es que no hay pérdidas como tal durante el proceso de elaboración de tanto de las películas como de la elaboración de los microencapsulados y las emulsiones. Es mínima la pérdida de estos productos. Prácticamente lo que metes sería lo que saldría del proceso. Estamos hablando que podemos hacer un estimado del costo que implicaría el proceso. Aquí lo caro más que nada sería el gasto energético y el conseguir los equipos que se requerirían para su procesamiento, pero estamos hablando que, por ejemplo, cada kilo de proteína de suero de leche, y estamos hablando de un aislado, sale aproximadamente en promedio de unos 600, 700 pesos el kilo. El licor de cacao en promedio, yo creo que ha de andar en unos 800, en unos 80 pesos, ojalá fueran 800. Entonces, realmente son materias primas no tan caras, y nosotros podemos generarles un valor agregado significativo con buena rentabilidad si es que se empezara, más que nada es como que ver de qué manera podemos darle un valor agregado al producto al que se adicione. Entonces, como tal, un precio final calculado no lo tenemos. Mencionan si la temperatura de secado no afectó el contenido de volátiles. Sí lo afecta, lo mencioné en la presentación. Incluso también en el artículo lo pueden consultar. Afecta el perfil en general.
pero algunos de interés sí los mantiene, sobre todo comentaba algunas piracinas de tipo, algunos aldehídos y algunos alcoholes de interés que están asociados o que se conocen como activos de aromas del cacao. Entonces los modifica, pero también en algunas condiciones, como sobre todo la de 180 grados centígrados, que fue la temperatura más alta, es la que favoreció interesantemente la retención de mayor cantidad de este tipo de compuestos volátiles. Hay un comentario muy interesante que sí quiero atender, es lo que comentaban acerca del uso del plastificante de etilenglicol. Bien, les comento. Inicialmente, cuando se empezó el proyecto, queríamos utilizar la película como una forma de recubrimiento para un material de empaque o de embalaje ya hecho, es decir, que fuera como un recubrimiento que mejorara ciertas características, sobre todo organolépticas, que generara sabor, aroma, no sabor, perdón. Entonces, se pensó en el etilenglicol, que de hecho es un plastificante muy utilizado para el desarrollo de películas comestibles, porque pues estamos hablando que es un alcohol de bajo peso molecular que ayuda a generar mucha flexibilidad. De hecho, sí mejora algunas propiedades mecánicas si pensáramos sobre todo desarrollar una película como dirigida al embalaje. Sin embargo, es cierto lo que comentaban, está asociado a algunos estudios con algunos efectos de tipo tóxico. Debo mencionar que, bueno, no estamos utilizando el porcentaje, bueno, la dosis tóxica para este tipo de compuestos, estamos hablando que es de alrededor de 1 a 2 mililitros de etilenglicol como por kilogramo de peso. Nosotros utilizamos alrededor de unos 6 mililitros, pero destinado para una cantidad mínima de proteína. Lo que se consumiría en una película sería muy baja. Ahora, estamos hablando de una película que se utilizaría para embalaje. No aclaré, cuando nosotros aplicamos ya la película con destinado que vimos que no servía o tenía potencial tanto para ser utilizada como embalaje, decidimos utilizarla como recubrimiento comestible y es aquí donde aplicamos glicerol. Entonces, si es para usarse como recubrimiento que se deba comer, que va a tener ya contacto, que se va a ingerir con el alimento, es necesario recurrir a algunos plastificantes como el glicerol para evitar este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, quedaron claro, el etilenglicol solamente puede mejorar la película si utilizamos este fin para tipo embalaje y el glicerol ya sería para cuestiones más de consumo humano, ¿de acuerdo? Hay otros más que por cuestiones de tiempo voy a dejarlas pendientes, las voy a contestar al correo electrónico. De momento, a ver, hay algunas preguntas donde mencionan que en Chiapas, específicamente Tecpactán, el polvillo es elaborado del polvo de semillas de cacao, harina de maíz, canela, galletas, ya sea de animalito o otra marca. No había escuchado que usaran cascarilla, que quedó la duda, y también relacionada con esa menciona que se trabajó con la cascarilla de cacao tostado en la maestría y esta es rica en grasa y metilxantinas. Hay países donde se consume en té y según la literatura la combinan con licor de cacao para fabricar chocolate de baja calidad, principalmente cobertura. No sé si alguno de los ponentes quiera apoyar, dar respuesta a algunas de estas de dudas que surgieron respecto al uso de la cascarilla como subproducto. Bueno, realmente entonces, pues creo que ninguno de nosotros tenemos el expertise para hablar de esto. Lo que sí es cierto que, bueno, sí, la cascarilla sí se ha utilizado en la elaboración de algunos productos como son tés. Sin embargo, aquí ya nada más el detalle es como cuidar la parte asociada con cuestiones de micotoxinas que se vayan generando al proceso, ¿no? Entonces, es lo único. Bueno, por cumplir con el horario estipulado de nuestro programa, daremos finalización a nuestro segundo día de conferencias del Foro del Cacao, recientes investigaciones en ciencia y tecnología del cacao en México.
Sin más por el momento, un servidor, Sergio Calva, en nombre de todos los que conformaron e hicieron posible el éxito de esta segunda sesión de conferencias del foro, le damos las gracias y la valiosa atención prestada. Reciban un cordial saludo. Nos vemos en las sesiones del día de mañana, comenzando a las 9 a.m. en punto, a través de la misma liga de acceso que fueron empleadas para las sesiones del día de hoy. Que tengan una excelente tarde.